Buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Lamentablemente no los puedo acompañar en vivo, pero se me ha solicitado que prepare un video para platicar con ustedes sobre un tema muy importante. Yo me llamo Angélica Lupiac y soy pediatra general y recientemente, a propósito, tuve un caso muy similar con respecto a el tema que hoy nos interesa a todos. Y estoy hablando sobre la prevención de el abuso infantil. Espero no me tome mucho tiempo y que pueda servirles y serles de interés lo que vamos a compartir en este momento. En primer lugar, mi principal objetivo para ustedes es que aprendan a identificar signos tempranos de abuso. Esto quiere decir, al final de la charla, que ustedes sean capaces de darse cuenta con cosas bien sutiles, porque los niños son otro mundo. No son como los adultos, y aún a nosotros como adultos muchas veces nos cuesta exteriorizar traumas y problemas y situaciones que no hemos resuelto. Entonces, para los niños aún más. Es decir, tenemos que estar con nuestra mente, nosotros que estamos a cargo del cuidado de niños, tanto padres como maestros, médicos, de interpretar, de sospechar, inclusive de mal pensar, a propósito que podamos descubrir este tipo de problemas. Entonces, con ese objetivo en mente vamos a empezar con términos generales y definiciones iniciales. Es decir, para que nosotros podamos hablar de abuso o violencia o maltrato infantil, tenemos que darnos cuenta que no solamente estamos hablando de un tipo de maltrato o de un tipo de violencia, estamos hablando de una situación que involucra a muchos participantes. Entonces, en primer lugar, la ciencia nos aporta el conocimiento de la realidad a nivel general, a nivel de libros de texto. Luego, por otro lado, estamos hablando de asesoría de expertos. Hay diferentes organismos a nivel mundial e internacional que nos ayudan a determinar parámetros. Cosas bien básicas, por ejemplo, les puedo decir, es obvio y evidente a nivel mundial que los niños no tienen que trabajar. Los niños menores de 18 años no deberían trabajar. Sin embargo, esto que es un asesoramiento de expertos, es algo conocido por todos, de sentido común, no se cumple, sobre todo en países del tercer mundo como el nuestro, en los cuales los accidentes más severos y más grandes suceden en niños que están trabajando, en niños que no han tenido ninguna capacitación y que por la fuerza económica se ven a sí mismos en una situación de obligación de trabajar, de salir a proveer el pan para sus familias, para sus hermanos más pequeños, para su mamá, y eso viene a darnos un golpe porque no estamos cumpliendo en absoluto la norma y la política que todos ya tenemos como regla, como ley. Entonces, las acciones vienen a proteger, en teoría, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a través de todos los que estamos a sus alrededores, que son la familia, los cuidadores y también los profesionales que tenemos que ver con el cuidado de este grupo etario. Entonces, diciendo esto, vamos a pasar a hablar de qué es maltrato, que es exactamente lo contrario a bien trato. Nuestro interés principal es que haya bienestar infantil, que el niño pueda crecer de tal forma desde su nacimiento que a los 18 años tanto los pediatras, los maestros y los padres podamos entregarle a la sociedad un adulto sano, productivo y responsable. Entonces, estamos hablando que esta es nuestra meta, tenemos 18 años de preparación para que esto suceda, y eso quiere decir que cada vez que viene un paciente a mi consulta yo tengo que ver, la mamá me pregunta en una consulta, por ejemplo gripe o tos, pero yo me tengo que dar cuenta a propósito que más allá que eso hay un montón de problemitas alrededor que yo necesito intervenir, necesito trabajar con la mamá en citas subsiguientes para resolverle esto, mientras tanto que entregamos a la sociedad a los 18 años un adulto independiente productivo. Y esto muchas veces se olvida por la carga de pacientes, porque obviamente si yo tengo 3, 4 pacientes yo me puedo concentrar en ese objetivo con detalle. Sin embargo, si tengo 20 pacientes, si tengo 30 pacientes en la misma jornada de tiempo, me voy a olvidar del objetivo principal y me voy a concentrar en el pequeño pedacito, y hasta en ese momento inclusive yo como pediatra podría estar siendo negligente en el cuidado de ese niño. Entonces
tenemos una definición de buen trato que se orienta al bienestar infantil basado en un derecho fundamental, que es el interés superior del niño. Entonces, en cualquier momento en el que estemos irrespetando esta norma de bienestar infantil, allí es cuando entonces llegamos al problema de maltrato. Entonces, se define como acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Entonces, si se dan cuenta, como esta definición involucra incluso la negligencia. Y eso quiere decir, estoy siendo incapaz de cuidar bien a este niño en todas las esferas, a nivel de maestros, a nivel de padres en casa, a nivel mío de pediatra. Todos los que tratamos con niños nos damos cuenta que sus berrinches, sus incapacidades para tolerar los cambios o tolerar los reveses de la vida, porque a veces las cosas no van como nosotros queremos, incluso adultos, menos los niños. Entonces, esas incapacidades desencadenan cambios de conducta que pueden ser muy irritantes para mí como pediatra, al revisarlos, al examinarlos, sobre todo cuando me vienen muy enfermitos, pero hay berrinches a berrinches. Entonces, aún así, eso es una pequeñísima porción del día. El resto puede ser que están en la escuela. Ahora con la pandemia ni siquiera eso, porque están más tiempo en casa. Entonces la mamá, el papá son quienes más se encargan de todo el tiempo que están resto en casa, de asegurarse que no pierden la paciencia para poder educar, enseñar, orientar de la manera más neutra posible, sin marcar secuelas de abuso, sin marcar secuelas de trauma, que más adelante yo siempre les digo a todos los papás en quienes detecto niños con abuso, con señales sutiles de que hay problema y negligencia. Número uno es, estamos como formando una persona en una caja, estamos metiéndole cosas en una caja y todas estas cosas, aunque el niño no las diga, aunque no las exprese, aunque no haya una consecuencia inmediata, a la larga, en la adolescencia, que son 10 años a partir de ahora, entonces van a haber consecuencias secundarias a todo esto, secundarias a la desintegración familiar, secundarias a abandono, secundarias a que les ignoren por estar con el teléfono todo el tiempo los papás, todo ese montón de cosas, y a negligencias también. O sea, ¿qué es lo que más nosotros recordamos como adultos? Que rechazamos y que juzgamos a nuestros padres ahora de adultos y más aún en la adolescencia, que es este periodo tan horrible en el cual estamos empezando a entender la vida por nosotros mismos. Y es exactamente eso, es ese montón de traumas pequeños que parecían pequeños en su momento, o negligencia, no me dieron esto, me faltó esto otro. A veces no es dinero, a veces es cariño, a veces es tiempo, a veces es ser importante un día, hacer el cumpleaños un poquito más especial, es decir, lo que nos falta, lo que carecemos nosotros, que siempre llegamos una y otra a machacar sobre esa herida, es expresado en la adolescencia de una manera muy negativa, como con promiscuidad sexual, con abuso de sustancias, con conductas antisociales. Entonces, la idea es evitar que ese periodo de la adolescencia pueda servir como un choque grande para destruir al individuo, porque si no se maneja de forma apropiada, ya en ese tiempo no hay manera de aconsejar, no hay manera de resolver, ya ese tiempo es una manera de cosechar consecuencias de lo de la parte que no nos dimos cuenta en los primeros momentos, que son iniciales, desde lactantes, luego pasar a los preescolares, de la etapa escolar y pues la preadolescencia, ¿verdad? Entonces, una cosa importante es que el abuso va a depender de la edad. Es decir, entre más pequeñitos son los bebés, los niños más necesitados casi que al 100% de los cuidados de sus personas alrededor. En cambio, cuando ya se van independizando, los cuidados disminuyen en la manera de cuidarse, pero no es que se desentienden los padres, es decir, inclusive en la adolescencia todavía mucho más cuidados desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿a qué cosas
tienen necesidad los niños, o a qué cosas son esas que tenemos que estar cuidando una y otra para que se mantengan con su estado lo más completo posible, el bienestar casi total. Número 1, necesidades físicas. Los niños tienen necesidades básicas de alimentación, de ropa, de abrigo, de protección. Entonces, físicas es muy importante, zapatos, o sea, las cosas más básicas. Y no estamos hablando de necesidades de lujos, porque yo personalmente les comparto, estoy en contra 100% de esta conducta consumista norteamericana occidental de estar obsesivamente comprando lo mejor, lo más caro, el último modelo tanto de ropa como de tenis, como de computación, como de tecnología. Estoy 100% en contra, detesto completamente todo esto que tenga que ver con el consumismo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya necesidades básicas que necesiten ser satisfechas. Y yo soy más en el otro punto, que es como más minimalista. Yo necesito 2 pares de zapatos verdaderamente. Por ejemplo, es un ejemplo pequeño y se me ocurre en este momento, pero yo necesito un par de tenis súper cómodos para trabajar, porque estoy trabajando casi que de pie y activa todo el día. Entonces, mis zapatos de trabajo son muy importantes. Entonces, yo necesito ese par de zapatos. Y encima, otro par de zapatos bonitos, tranquilos, para poder salir, que sean cómodos, etc. Y digamos un tercer par que serían como las sandalias para estar en casa. Si yo tengo que ser bien honesta conmigo misma, no necesito más que 3 pares de zapatos como adulta para tener una vida agradable, bonita. Y conozco personas que tienen como 60 pares de zapatos. Yo no quiero juzgar a nadie en ese sentido, solo quiero decir ni un lado de extremismo para los niños y cubrir sus necesidades básicas. Es bueno, porque tampoco necesitan 60 pares de zapatos los niños. Como de hecho no suplirla en absoluto, no comprarle ni siquiera lo necesario. Entonces, ahí toca como cada familia integrar el ingreso económico mensual y esas necesidades básicas físicas que sí sean satisfechas, que son la prioridad, como la base de la pirámide, satisfacer lo mínimo. Luego tienen derecho a seguridad, una necesidad de sentirse seguro, no solamente porque vivimos en este país que es inseguro en cualquier lugar donde nos encontremos en la ciudad o en el país, pero más allá, seguros en casa, seguros que pertenecen, seguros que ellos son miembros de esta familia y que son amados y que son bienvenidos. Esa seguridad interna hace de un adulto independiente. Entonces es bien importante porque no meditamos mucho en esto. O sea, en esta casa, por ejemplo, al regañarlo o al hacerle ver que una conducta no anda bien, es decir, usted pertenece a este grupo, a esta casa, a este hogar. En este hogar no hacemos las cosas así. En este hogar nos comportamos con ética. En este hogar somos respetuosos. Es decir, hacerle ese énfasis en que pertenece a un grupo y que este grupo se comporta de esta u otra manera. No solo como señalar, así no se hace. Ese reforzamiento negativo no es tan productivo y no va a ser un cambio de conducta verdadero, duradero. Entonces, eso con respecto a incluso las necesidades emocionales del niño. No todos reciben la información de la misma manera. Algo que no tenemos mucho como nuestra cultura latinoamericana, lamentablemente, es escoger el mejor momento y el mejor tiempo. Y yo también soy culpable de eso a veces, que estoy tratando de mejorarlo cada día y espero que esa sea su intención también. ¿Cómo mejorar él? Ahorita yo tengo cólera, tengo enojo, tengo ganas de decir lo que digo porque estoy tan molesto con esta situación y tan frustrado. Pero ¿qué tal si mejor escoger, voy a cocinar algo rico para esta persona con amor, porque en el fondo de nuestro corazón tenemos amor por las otras personas? ¿Cómo no ser destructivos? ¿Cómo ser constructivos? Propiciando un tiempo que sea más positivo y que de verdad nos lleve a una plática más adulta. Incluso cuando son niños, ellos entienden completamente todo. Entonces, procurar hacer una comida que sea rica o un postre extra y en ese momento decir, vamos a platicar, esto no funciona, esto no fue bien, esto no pasó bien, necesito que cambiemos. Y con la firmeza, esa parte de amor, rigor es bien importante y
Y yo lo veo tan pequeño como en la consulta. Yo puedo ser muy amable, muy dulce. Yo de verdad tengo un amor profundo por los niños y por eso me dedico en cuerpo, alma a ellos, en el trabajo, no solamente en su parte física, sino también en su parte espiritual. Pero aún así, con todo el amor, con todo el deseo de servirles, hay momentos en los cuales nosotros podemos pasar por lado, por esas conductas de ellos que son negativas. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo reforzarles? Que la mejor manera no es esa, ¿verdad? En primer lugar, empieza por nosotros. Cómo yo mejoro mis maneras de lidiar con problemas, cómo yo mejoro mis maneras de comportarme con los adultos, porque si se dan cuenta, somos seres sociales y esa es otra de las necesidades de los niños. Ellos ven e imitan lo que nosotros somos, como sus ejemplos, sin querer y sin saber. ¿Cuántos de nosotros somos lo que somos a nivel profesional? Porque alguien más estaba ahí. En mi propio caso fue a favor de que mi papá es médico y yo lo vi una y otra vez atender pacientes, ser gentil con los pacientes, ser generoso, ser amable. Yo lo vi 24/7 y con todo lo que sé que hay dentro de mí, sé que muchas cosas de las que yo soy como profesional son por lo que yo aprendí de niña en casa. No tanto con lo que aprendí años en la universidad y años en los hospitales. Más bien es como una contraenseñanza. No quiero ser así, no quiero ser así, no quiero ser así contra todo lo que estoy viendo, pero porque mi ejemplo de médico, mi ejemplo de profesional no estaba en la universidad al inicio, estaba en mi propia casa. Entonces, eso ténganlo en mente, porque lo que decimos a los niños que hagan no es tan poderoso. Es importante, pero no es tan poderoso, no impacta tanto como aquello que nos ven hacer. Nos ven hacer algo, un acto cruel, eso va a quedar dentro de su alma y su corazón y lo van a pensar como normal. La moral y la ética van muy de la mano en este tema. Entonces, porque ellos son tan inteligentes. Y luego entra la última de las necesidades, que es esas necesidades cognitivas. Los niños tienen necesidad de que se les haga estímulo positivo casi que 24/7. Ahora estamos siendo muy haraganes como sociedad adulta a delegarle esta responsabilidad a la tecnología, a las pantallas. Yo no tengo ni idea qué será entretener a un niño. Entretener quiero decir entre comillas, porque de eso no se trata, mantenerlo ocupado, ¿verdad? Solo hacer que se calle 5 minutos y que se quede quieto, o 1 hora, y luego se van 2, 3, 4, luego vienen los videojuegos, y muchos de esos videojuegos no son pensados para ser productivos, ni positivos, ni para enseñar, sino que están siendo pensados en guerra, en violencia, incluso en sexualidad, en niños muy pequeños, y los papás no se toman el tiempo de jugar el juego completo de videojuego con ellos. Yo digo, realmente sería como incluso imposible permitirle a un niño que juegue algo si yo misma no he estado en el juego y no me doy cuenta de qué se trata. Pero estamos tan ocupados con nuestra propia vida que somos negligentes en el cuidado de esa parte cognitiva. Los niños necesitan estímulo, cantar, leer, jugar, explorar todos sus sentidos, ser desordenados, tener tiempo para jugar con la tierra. O sea, cada caso es diferente porque hay enfermedades asociadas a estímulos externos, pero necesitamos todo esto. Estas son las memorias de adulto que cuando éramos niños nos permitieron hacer en el proceso de prueba-error, andar en bicicleta, nadar, todo un montón de cosas que ahorita con la pandemia son prohibidas y no estamos teniendo la habilidad de hacer, pero cómo ser creativos en casa para que podamos tener ese tiempo y que sea positivo, sean memorias positivas para el niño que más adelante le ayuden a tener mucha seguridad en su núcleo, en su hogar y a ser un adulto más independiente. Entonces, para que tengan una idea, una de las violencias que existe, que es la más temida y la más peligrosa, es con respecto a la violencia sexual. Entonces, hay un número que a mí me impacta mucho de una sociedad española que dice que se estima que 1 de cada 5 personas menores de edad ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. Esto se me hace bien loco, 1 de 5. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros alrededor de que nos damos cuenta cuando empiezan a haber signos de abuso para que nosotros podamos prevenirlo? Muy bien, entonces, pasando a un tema un poco diferente, vamos a platicarles un poquito de la línea del tiempo con respecto al maltrato. Desde el siglo IV
Se dice que antes, cuando nacían los recién nacidos y eran ya sean niñas o varones defectuosos, no se permitía que vivieran, o sea, se prefería matarlos, y se llamaba infanticidio al hecho de rechazar a cualquiera que tuviese defecto. Entonces, desde aquí estamos hablando de algún tipo de maltrato. Luego, en los siglos del 4 al 13, estamos hablando de abandono. Empieza a ver, ok, no los vamos a matar, pero no van a ser parte de este núcleo familiar. Entonces empezamos a ver más niños en la calle, más niños botados, más niños que no tienen papás porque nacieron defectuosos o se les usaba como empleados, como criados. Empieza a haber un poco de esto de adopción o administraciones a través de las iglesias o de instituciones de caridad. Luego, más adelante, existe lo que se llama ambivalencia en el cuidado, es decir, sí, me quedo con ese niño que es defectuoso, que tiene problemas, pero al mismo tiempo yo no estoy tratándolo con todo el respeto que se merece este niño, y al contrario, estoy produciéndole heridas, daños sin darme cuenta, porque como para mí es menos que persona, como para mí ese niño no es suficientemente bueno, no es suficientemente perfecto, entonces empezó un tipo de maltrato diferente. Y luego estamos hablando de algo un concepto bien extraño y bien abstracto a partir del siglo XVIII, que es la intrusión. Esto quiere decir, estamos invadiendo de alguna manera o impactando de forma negativa la mente de los niños. Y con esto, ¿qué logramos? En alguna manera, todos tenemos la habilidad de compartir información con los niños y ellos se quedan con algo de esto, entre más pequeños mejor. Si estamos metiendo información que sea negativa desde este punto tan pequeñito, eso se queda muy adentro y marca el resto de la vida de una persona. Entonces, a partir de estos descubrimientos, de este proceso, es que nace la pediatría, ¿verdad? Y a partir del siglo XIX y XX sucede algo que, en mi opinión, es tanto positivo como negativo, que es toda la socialización de las mejores maneras de educar a los niños. Entonces, como punto aclaratorio, en ninguna manera es mi intención decirle a ninguno de los papás exactamente cómo criar a su hijo. En primer lugar, porque mi experiencia viene desde el punto de vista profesional en ese momento. Y en segundo lugar, porque lo que les digo, a mí se me hace bien bipartito la socialización de cómo criar a los hijos. Por un lado, sí puede ser bueno que abramos nuestra mente hay maneras positivas de educar a los niños, pero por otro lado está el soltar la cuerda y verdaderamente dejarlos ser quienes son, y luego empezamos a ver niños cada día más pequeños con conductas cada día más disociales, como por ejemplo pintarse el pelo de arcoíris, soltar toda esta vida adulta de independencia en niños muy pequeños, y luego empiezan experimentaciones y permitirles absolutamente todo lo que puede ser disocial. Me parece que con mucha prudencia se tiene que manejar este tema de la socialización, de cómo criar hijos, y yo creo que aquí viene que cada núcleo familiar sea muy sabio en qué literatura leer, dónde buscar información. Yo, por ser creyente, creo que mi fe es una de las cosas más importantes en la crianza de los niños, pero entiendo que eso no es así para todas las personas. Es decir, ¿de dónde sacamos los principios en la crianza de los hijos? Yo creo que es un tema que no puede ser generalizado y depende de cada hogar, ¿verdad? Entonces, ahora lo que surge a partir del siglo XX, que es los años 1900 y demás, es como la ayuda en el cuidado de los niños, y eso quiere decir guarderías, los kinders, la escuela, los internados. Entonces hay más personas involucradas en el cuidado, ya no solo está mamá y papá, ni tía, ni abuela, sino que hay un montón de personas extra que ni siquiera son familia, que se encargan del cuidado de los niños. Entonces, ¿qué mentalidad están infundiendo, positiva o negativa, en cada niño? Entonces esa sería como una cosa importante. Y bueno, ya casi llegando al breve cerrar de mi plática con ustedes,
¿Qué tipos de maltrato existen? Número 1, maltrato físico, ¿verdad? Es el más evidente. Luego, la negligencia y abandono físico. Luego, maltrato y abandono emocional. Está el abuso sexual. Está el maltrato institucional, que es vulnerar los derechos básicos de un niño. Luego está la explotación laboral y el abandono literal, ¿verdad? Que es una desprotección total y completa. Para que tengan una idea de la importancia de cada uno de estos elementos, 51% de los abusos o maltratos infantiles se reportan a través de la negligencia del cuidado, es decir, lo que hablábamos al principio con respecto a la parte emocional, física, negligencia del cuidado. Y en este punto es que quiero compartirles el ejemplo que tuve justamente ayer. Me pasan un paciente, un médico general, que necesita una evaluación pediátrica para un juzgado. Entonces, desde ahí la cosa va extraña, porque cuando eso sucede, significa que mamá y papá están peleando y ninguno de los dos a favor de cuidar al niño están haciendo como un equipo, están haciendo un buen trabajo juntos, están peleando y a uno su mamá, al final suman menos y el niño está sufriendo negligencia. Entonces, revisó al paciente, la característica más importante que hizo a la mamá buscar ayuda en el juzgado fue alopecia, que es pérdidas de cabello segmentadas, no una pérdida total, sino que una pérdida parcial. Entonces, solamente para hacerles énfasis en, los niños también sufren estrés, ellos no lo dicen, y en el examen físico general se notaba un niño alegre, platicaba, me contaba la historia, era interactivo, no era un niño completamente destruido emocional a esa edad, que eran 8 años apenas, pero son raíces que vamos sembrando en el niño a favor de que tiene una madrastra que no lo cuida, que no recibe todos sus tiempos de alimentación completos, que su mamá vive en Tegucigalpa para poder ayudarle a mantenerle. Su papá trabaja todo el día en la tierra, entonces es una negligencia del cuidado completa. Este niño no tiene seguridad, este niño no tiene seguridad emocional porque vive con alguien que no lo ama, porque vive con alguien que al contrario de amarle, le procura el mal en cada día. Entonces, a pesar de esto, en este punto de intervención es bastante rescatable y yo hago énfasis a la mamá cuando viene a verme que es un punto importante. Empezamos psicoterapia, empezamos a que el niño exprese, saque desde ya esa cajita de cosas que se le han ido metiendo en el transcurso de los últimos 3 años para que desde el principio empiece a sacarlo, a tratarlo, a procesarlo, para que en la adolescencia no sea el despertar de esta caja que revienta como a juegos artificiales, sino que poco a poco vaya sacándolo para que él pueda mejorar y mejorando sus niveles de estrés y obviamente haciendo un cambio en sus cuidadores. Por la ley, las personas que están a cargo de él no pueden seguir siendo los encargados. Entonces son varias cosas, si se fijan, tiene que ver con toda una esfera de cuidados, pero la negligencia del cuidado va desde que le damos al bebé de menor de 1 año alimentación que no le corresponde. Eso es negligencia del cuidado, dar leche entera, leche de vaca a un niño pequeño. En nuestro medio eso es tan complicado, es tan confuso porque no tienen recursos, no tienen dinero para hacer lo mejor, tomar la mejor decisión. Entonces no estoy diciendo que es un tema fácil mantener a un niño de las mejores condiciones, pero mi idea con esta charla es, y estoy muy agradecida porque Nancy me pidió que les compartiera sobre esto, mi punto es cómo hacemos lo mejor que podamos, porque a la larga nos acostamos en la noche y esto lo uso con frecuencia. Yo me acuesto a dormir en la noche y tengo una noche agradable de sueño. ¿En base a qué? Durante el día traté de tomar las decisiones más acertadas en cada caso que se me presentó. Es decir, vivir con arrepentimientos no vale la pena. Y el insomnio es asociado muchas veces a todos esos ¿qué tal si? ¿Qué tal si hubiese hecho esto? ¿Qué tal si hubiese hecho esto otro? Entonces,
mi idea es motivarles, animarles de la mejor manera a que pasen la mayor cantidad de su tiempo invirtiéndolo en los niños de manera positiva. No necesariamente puro amor, es amor rigor. Necesitan ese balance que solo Dios de verdad puede dar a cada familia, a instruir a los niños de la mejor manera. Y recuerden, ¿quiénes pueden ser las víctimas de abuso infantil? Todos los niños y niñas, y especialmente aquellos con discapacidad, porque desde los siglos pasados eran quienes más frecuentemente sufrían abuso, porque los niños perfectos, los niños enteros, sufren menos violencia, pero en general todos corren riesgo. Y con respecto al objetivo principal de la charla es que ustedes detecten qué cosas pueden ser signos de que un niño está sufriendo abuso. Por ejemplo, hay niños que son hiperactivos y terribles, y con esto sufren caídas, sufren rasguños, sufren golpes ocasionales. Pero si ustedes se dan cuenta que un niño una y otra vez tiene lesiones físicas casi que permanentes, se sana de un raspón, luego tiene un morete, luego tiene un golpe, luego tiene una fractura, esto repetitivo o entre más fuerte, severo, agresivo, es una señal como una alarma, un foco que se enciende, que esto no es normal, ¿qué está pasando aquí? Porque ese niño se está cayendo cada 5 minutos. Eso es número 1. Número 2, por supuesto, la suciedad y la falta de higiene, la falta de ropa adecuada. Sin afán de juzgar a nadie, porque como les digo, yo estoy más en el lado minimalista, que no necesitamos 40 pares de zapatos ni camisas, necesitamos lo necesario, pero aseo, higiene. Un niño que sufre negligencia es aquel niño que no se limpian sus orejas, no le dedican tiempo para encargarse de que la naricita esté limpia. Un momento. Lo siento, pequeñas interrupciones, ya casi terminamos. Entonces, con respecto a eso, número 3, conductas antisociales como vandalismo. Niños que son pequeñitos pero que desde ya andan muy agresivos, desde ya andan muy enojados, no solo un berrinche cualquiera, pero ya conducta antisocial, conducta que uno esperaría en adolescentes o adultos jóvenes antisociales. Entonces, esta réplica de imitar conductas antisociales no es normal. Los niños imitan lo que ven en casa. Por ejemplo, el caso más frecuente que se me da aquí en la consulta es cuando los niños los estoy revisando y dicen malas palabras, muchas malas palabras. Entonces los papás en ese momento sienten vergüenza de que eso esté sucediendo. Sin embargo, en mi opinión, eso sucede en casa todos los días, todo el tiempo, porque de otra manera no le nace abundante y voluntariamente ese montón de palabras. Si no me dirían otras o simplemente no me dirían ninguna. Entonces, eso para decir que los niños imitan lo que ven en casa, ellos replican lo que ven. Entonces, eso con respecto a las conductas. Luego, en el caso que un menor puede estar siendo víctima de abuso, pueden ser varias cosas. Puede ser, sobre todo en el tema de violencia sexual o abuso sexual, conducta explícita. O sea, puede ser que están expuestos a actitudes como de pornografía, ellos escuchan, son pequeñitos y no lo entienden, pero claro que es abuso, aún así. Y la otra, juegos inapropiados para su edad. O sea, ellos están a la hora de jugar o a la hora de que nosotros los vemos en público, expresan una conducta inapropiada. Y esto, como les digo, es una réplica de lo que están viviendo en cualquier ambiente, en cualquier ámbito. Son maneras sutiles de darnos cuenta que algo pasa. Entonces, tengamos coherencia y conciencia que los niños simplemente replican lo que nosotros estamos dando a su alrededor. Entonces, si somos amables, ellos van a ser amables. Si somos tóxicos, ellos van a estar siendo tóxicos. O sea, son un ejemplo y son una réplica de lo que sucede en casa invariablemente. Entonces, eso es todo por ahora. Si tienen alguna duda o pregunta, Nancy tiene mis datos y con mucho gusto me tomo mi tiempo para contestar, ayudar, sugerir. Estoy aquí. Muchas gracias y mucho gusto. Disfruten mucho su charla y éxitos esta semana a todos. Que el Señor les bendiga. Feliz día.